Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. ¿Quién nos prosperará? Dios. Jehová nuestro Dios. Amén. Ella también nos hablaba y nos dejaba algunos principios. El principio de la generosidad, de la diligencia, de confesar el pecado, de apartarnos y Dios nos bendecirá, de amar a Dios y amar al prójimo, honrar a los padres y servir a Dios. Después vino nuestro hermano Danilo, amén, y nuestro hermano Danilo nos decía: la verdadera prosperidad es tener a Jesús en nuestro corazón, ¿cierto? Y también nos hablaba de algunos principios, como el vivir en Cristo, que la palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestro corazón, una vida en abundancia teniendo el fruto del Espíritu de Dios. Amén. Y en esta mañana, continuando con nuestro estudio, hermanos, la verdadera prosperidad según la palabra de Dios, yo titulé prosperidad integral. Prosperidad integral. Yo les invito a que vayan a sus Biblias, a la palabra de Dios, al libro de Proverbios capítulo 23. Ahí sentaditos como están, busquen Proverbios capítulo 23. Y vamos a leer, o me va a permitir leer, el versículo 4 y el versículo 5. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960 y lo voy a leer también en la nueva traducción viviente. Amén. ¿Todos en la palabra? Amén. Proverbios 23, versículo 4 y 5. Lo voy a leer. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera 1960. No te afanes por hacerte rico. Dice, no te afanes por hacerte rico. Esa misma palabra en la nueva traducción viviente dice: no te desgastes tratando de hacerte rico. No te desgastes tratando de hacerte rico. Continúa la Reina Valera: sé prudente y desiste. Entonces leo el párrafo completo: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. La otra versión dice: no te desgastes tratando de hacerte rico, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. El primer versículo. El siguiente versículo dice: has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. Dice Reina Valera: has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. Dice la nueva traducción viviente: las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Y finaliza el versículo: porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Entonces leo nuevamente el versículo completo: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Dice la versión Reina Valera 1960. Hermanos, estamos en una sociedad donde cuando hablamos de prosperidad le están diciendo a usted: déjeme ver qué tiene en su billetera, qué tiene en las cuentas bancarias, en qué carro anda, cómo es tu casa, en qué sector vives. Esa es la prosperidad que el mundo, por la cual el mundo se afana. Pero realmente esa es la prosperidad de acuerdo a los planes y los propósitos de Dios. No, hermanos. Y yo quiero, hermanos, que ojalá hoy entendamos y comprendamos que no es porque yo tengo el celular, el iPhone 6, ¿cierto? Acabo de salir calientico, entonces ya lo tengo, entonces yo soy próspero. O es que acabó de salir la última marca de vehículo más exótico y entonces yo lo tengo. Esa es la prosperidad afuera, hermanos.
Los que no tienen a Dios en su corazón están pensando en eso y están siguiendo esa corriente de la vida, de ser supuestamente prósperos por los bienes materiales que ellos tengan. Pero ¿qué de los bienes espirituales? ¿Qué de los bienes espirituales? La prosperidad en un mundo material es acumular riquezas. ¿A costa de qué? De la salud, de la moral, de la ética, de la familia. Veía en estos días un programa de televisión en Estados Unidos de la gente persiguiendo las riquezas. Y entrevistaban a un señor. Y el señor decía: la delincuencia da plata. Entrevistaban a una muchacha y decía: yo voy a un trabajo y me gano $3,000, pero si me voy para las calles y vendo mi cuerpo, hago $15,000, $20,000. ¿Qué el mundo está ofreciendo? ¿A costa de qué se quiere buscar prosperidad? ¿Cuántos descuidan su hogar por andar haciendo qué? Riquezas. Y la excusa es que yo quiero que mi familia esté bien. Pero después de que tienen riquezas van a mirar familia, y familia no hay. Ya no hay familia, ya cada uno ha cogido su rumbo. Entonces, ¿de qué les sirvió acumular riquezas? ¿Para qué? Para muchas veces ni siquiera disfrutarlas. Vamos a Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué es lo que Dios quiere? Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y entonces, si nosotros desglosamos ese versículo, hay 5 áreas que ese versículo nos da a entender. Primera área: prosperidad espiritual, que es la que a Dios le interesa en ti y en mí, hermanos. O yo preguntaría hoy día, ¿qué pensarán los grandes predicadores de hoy día leyendo a Jeremías? Mire usted Jeremías, ¿qué posesiones tenía Jeremías? Jeremías, si vamos al mundo material de hoy día, Jeremías estaba out. ¿Qué pensarían o qué piensan los grandes predicadores de hoy día de Jeremías? Primero, prosperidad espiritual, hermanos. Ahí empezamos a medir la prosperidad de un ser humano, la prosperidad espiritual. Porque no se nos debe olvidar, hermanos, de que nosotros somos pasajeros en este mundo. Tú y yo no vamos a estar aquí eternamente. Tú y yo tenemos un tiempo. ¿Cuánto nos queda? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Pero somos pasajeros. ¿Y qué hacemos buscando riquezas en este mundo cuando nuestra principal riqueza debe ser la parte espiritual? Que tú seas rico, que atesores ¿qué? Tesoros allá en los cielos. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. Y entonces, cuando hablamos del alma, sabemos que hablamos de la voluntad, de las emociones. ¿Cómo anda tu vida emocional, tu voluntad a nivel espiritual? ¿Eres rico? ¿Sabes tomar decisiones? ¿Sabes a qué es lo que Dios te ha llamado? ¿Qué espera Dios de ti? Encontramos la prosperidad física, tu cuerpo. ¿Te cuidas? Recuerda que dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu de Dios. Y tú tienes que cuidar tu parte física, tu parte social y familiar. ¿Cómo anda tu parte social?
¿realmente tú eres un buen amigo? ¿Tú eres una persona en la cual los de afuera pueden confiar? ¿En tu empresa la gente se puede acercar a ti y pedirte un consejo? ¿Pueden decirte, ven, yo veo que tú eres diferente? ¿Cómo andan tus relaciones interpersonales aquí con nuestros hermanos de la iglesia? ¿O todavía andamos, espera que yo no me quiero encontrar a Rafael para saludarlo? No, hermanos. Eso también es riqueza como familia. ¿Cuántas familias pasan tiempo? Anoche Dios nos enseñaba y nos decía el tiempo de calidad con nuestros hijos. Decían anoche, lástima que se perdieron, hermanos, los invito a que vengan los sábados. ¿Qué tiempo pasas con tu familia? ¿Tiempo de calidad? Hermanos, yo conozco gente que pueden tener mucha plata, pero cada quien por su lado. Cada quien en sus propios afanes e intereses. Y va a haber uno y no hay familia. Los muchachos entran, salen, no le dan cuenta a nadie. El papá, la mamá se van, vienen, van. ¿A quién le dan cuenta? A nadie. Islas. Y eso es lo que Dios quiere. Y en última instancia, hermanos, está la prosperidad financiera. Eso es lo último, hermanos. Dice Mateo 6:33, ¿qué dice? Todos no lo sabemos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que os serán añadidas, hermanos. Pero nosotros queremos buscar primero ¿qué? Las añadiduras. Y se nos olvida que primero tenemos que buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si vamos a mirar y si queremos definir prosperidad según la palabra de Dios, ¿qué sería prosperidad? Yo saqué una definición. Para mí la prosperidad según Dios sería una bendición dada por Dios que tiene una gran riqueza espiritual e intelectual. Que tiene una gran riqueza espiritual e intelectual para administrar correctamente los recursos que Dios coloca en nuestras manos. Hermanos, primero la riqueza espiritual. Que tú puedas estar tranquilo que si en cualquier momento o en cualquier circunstancia la muerte llega y te golpea la puerta, tú puedes decir, me voy porque sé para dónde me voy. Pero ¿qué de la gente que ha acumulado riquezas y no está tranquila? No está tranquila, ¿por qué? Por estar pensando en sus riquezas. Que no tiene una vida que le agrade a Dios. Porque hay gente que acumula riquezas a costa de hacerle el mal a otros hermanos. ¿Y usted cree que eso es bendición? En nuestro país, hermanos. Usted que es colombiano, ¿cuántos extranjeros hay aquí, mano arriba? ¿Algún extranjero? Bueno, no lo tenemos, gloria a Dios que algún día los tengamos, pero todos somos colombianos. Conocemos la historia de nuestro país, hermanos. Personajes que entraban a sus casas y iban a abrir la llave y la llave estaba ¿en qué? En oro. En oro. Personajes que se dan el gusto de abrir una habitación y la habitación llena ¿de qué? De plata, de dólares. ¿De qué les sirvió? ¿Qué tipo de vida llevaban? ¿Una vida que le agradaba a Dios? No, hermanos. Una vida que iba en contravía a todos los principios establecidos por Dios en su palabra. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú qué quieres? ¿Agradar a Dios? Si queremos agradar a Dios, hermanos, debemos buscarlo primeramente a Él. Y en la medida en que tú y yo nos acercamos a Él, Él nos irá dando, hermanos. Y ahorita más adelante vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Dios sabrá qué nos da, hermanos. Dios sabe por qué sí te da o por qué no te da. Hay momentos de bendición y también hay momentos de escasez. Y decía un predicador alguna vez que escuchaba,
esas son las dos grandes pruebas de un cristiano. Saber andar en bendición y agradecerle a Dios, como también saber andar en escasez y ¿qué? Y agradecerle a Dios. Vamos a ir a un ejemplo. Los invito a que vayamos a la carta a los Filipenses. Vamos a hablar un poquito de los Filipenses, pero más que los Filipenses, del autor de la carta. ¿Quién fue? ¿Cómo así que Juan? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Amén. Filipenses capítulo 4, del versículo 10 al 20. Me va a permitirlo leer. Dice la palabra de Dios: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba ¿qué? La oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y encontramos aquí al apóstol Pablo, hermanos. Y el apóstol Pablo le está escribiendo ¿a quiénes? A los filipenses. Y miren lo que dice el versículo 11. No lo digo porque tenga ¿qué? Escasez. Pues he aprendido ¿a qué? A contentarme. Los que tengan la Biblia Thompson, usted mira ese versículo y en la Biblia Thompson a su margen aparece una referencia y habla de la ley del contentamiento. Es decir, de que el autor hace un estudio y habla acerca de que tú y yo debemos estar ¿qué? Contentos, agradecidos, tengamos o no tengamos, hermanos. Y ahí es donde empieza realmente la verdadera riqueza, la verdadera prosperidad según la palabra de Dios. Y entonces dice el versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme. La ley del contentamiento. Y vean lo que dice Pablo: ¿he qué? Aprendido, hermanos. Es decir, que eso se aprende. ¿Qué se aprende? A contentarme con lo que tengo. Unos días atrás, les voy a colocar un ejemplo. Escuchaba a un muchacho diciendo: yo quiero X celular. Y como dicen por ahí, los deseos de ese muchacho fueron órdenes. A los 8 días el papá le regaló el celular. Pasó un mesecito y lanzaron el iPhone 6. Y entonces llegó el muchacho: este celular ya, yo quiero ese iPhone 6. Y al mes, su iPhone 6. Y yo me preguntaba, hermanos, ¿qué es de esa vida del día de mañana? Cuando de pronto no tenga.
cuando de pronto su papá tenga que decirle, no hay? ¿Será que sí aguanta? Y usted mira que la gente no anda contenta, hermanos. Entonces, usted tiene su Renault 4, no, yo quiero un Renault 21. ¿Tiene el Renault 21? No, yo quiero un Renault 53. Y queremos cada vez más y más, hermanos. Y la gente no es agradecida con Dios por lo que Dios le ha dado y por lo que tiene. Y el apóstol Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, que cualquiera que sea mi situación. Hermanos, Pablo nos enseña mucho. Cualquiera que sea tu situación, tú tienes que aprender a ¿qué? A contentarte, darle gracias a Dios. Señor, gracias porque hoy hay para ir a comer pollo, gloria a Dios. Pero también, Señor, gracias porque hoy no hay para comer pollo, hoy tocó comer salchicha. Gracias a Dios, hermanos. Realmente esa es la riqueza que Dios quiere en ti y en mí, que aprendamos a estar contentos con lo que Él nos ha dado. Que tú y yo podamos darle gracias a Dios, haya o no haya. Que aprendamos a ser sabios para que cuando hay, ahorremos. Para que cuando hay no lo malgastemos. Porque también van a haber momentos de ¿qué? Que vamos a necesitar, hermanos. Recuerde la historia de José, ¿cierto? Dios le da un sueño ¿a quién? Al faraón. Y resulta que José es el único que puede interpretar ¿qué? El sueño. Y le dice, van a haber 7 años de ¿qué? De abundancia. Pero también vendrán ¿qué? 7 años de escasez. Y el faraón que dijo, ¿usted qué tiene sabiduría? A usted lo pongo para que usted administre y mirar qué vamos a hacer. ¿Y qué hizo José? Durante esos 7 años de abundancia, ¿qué? Empezó a guardar, a guardar. Llegaron los 7 años de escasez y ¿qué pasó? Había provisión en el granero, hermanos. Porque él aprendió y supo ¿qué? Administrar. Pero ¿saben que eso es lo que Dios nos tiene que enseñar a muchos? Porque cuando hay abundancia, hermanos, en 2 días se derrochan. Y después nos tocó mirarnos hoy porque no hay nada que hacer. No, hermanos. Aprendamos de Pablo. Cualquiera que sea que mi situación. Vamos un momentico a la primera carta a Timoteo. Ahí en la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículos 7 y 8. También el apóstol Pablo nos enseña 2 claves. 2 claves para entender realmente la verdadera prosperidad según dice la palabra de Dios. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada que nos podremos sacar. Mire ese versículo, hermanos. Esa primera clave, hermanos, es que Pablo a ti y a mí nos está enseñando Dios a través del apóstol Pablo, es de que debemos tener una perspectiva de la vida eterna, hermanos. Tú y yo somos aquí pasajeros. Tú y yo no pertenecemos a este mundo. Tú y yo estamos aquí solamente de paso. Tú y yo pertenecemos es al reino de los cielos, hermanos. Entonces, ¿por qué te afanas? Alguna vez escuché a un predicador decía, usted se ha preocupado por acumular riquezas y esas riquezas las va a disfrutar el anticristo. Ese viene a gobernar aquí, a reinar aquí, todo eso le pertenece a él. ¿De qué se afana? Pero también dele gracias a Dios. Si Dios le ha dado su casa, dele gracias a Dios. Amén. Cuídela. Amén. Cuídela. Atesórela. Administrela bien, hermanos. Y entonces dice el versículo, porque nada hemos traído a este mundo. Yo quiero ver al primero que levante la mano que cuando usted nació allá en el hospital usted venía con la chequera full. ¿Hay alguno? Que cuando salió usted allá del vientre de su mamita venía ahí la chequera pegada a la mano. No, hermanos. Llegamos
como Adán y Eva estaban en el paraíso, allá antes de pecar, desnudos. Y dice el versículo: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda que nada podremos sacar. Hay mucha gente, hermanos, y hay culturas donde la gente muere y le entierran todos sus bienes y tesoros. En Egipto, muy bien, vea, uy, aquí tenemos una que sabe, muy bien, Lady, ¿cierto? La cultura egipcia, moría uno de esos duros, hermanos, y lo enterraban con todos sus siervos. ¿Usted se imagina? Pobre ser siervo en esa época, hermano. ¿Qué tal que se muriera primero? ¿Usted sabía que si muere su amo, usted se muere con él? No, grave. Porque ellos estaban pensando en la vida futura. Tenían la concepción de una vida futura, pero su concepción era errada. Tú y yo que conocemos la palabra de Dios, hermanos, ¿qué concepción tenemos de nuestra vida futura? O el día que usted se muera le va a decir: hijito, me compré ahí ese Renault 21, hágame el favor y me lo echa ya entre la tumba también. No, hermanos, sin nada llegamos y sin nada nos vamos. O usted le va a decir de pronto a su esposa: mi amor, tenía una cuenta ya en el banco, habían 20 millones, écheme la mitad ahí entre el ataúd y usted se queda con la otra mitad. No, hermanos, sin nada llegamos, sin nada nos vamos. ¿De qué se pega usted? Disfrute, hermano. Si lo tiene, disfrútelo, gócese, dele gracias a Dios. Pero si no lo tiene, también dele gracias a Dios y ande contento. Perspectiva de una vida eterna. Gracias, pastor. La segunda clave está en el versículo 8. Versículo número 8. Y miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿qué? Estemos contentos con eso. Así que, teniendo, ¿qué? Sustento y abrigo, hermanos. ¿Usted está contento? Si usted tiene lo del desayunito, si usted tiene lo del almuerzo, si usted tiene lo de la comida, y si usted está vestido, hermano, esté contento con eso. Amén. Que es que no tengo para irme a conocer San Andrés, hermano. Si algún día Dios le da la oportunidad, Dios se la dará. Si no, dele gracias a Dios, hermano. Pero nosotros muchas veces nos dejamos sumergir en ese mundo material. No es que es que Rafael y Jacqueline se fueron para San Andrés y yo qué. No, pero mire, César y Danilo se fueron para Curazao y yo qué. No, pero es que el pastor se fue para Panamá y yo qué hago. Hermano, gracias a Dios porque Dios a ellos les ha dado ese privilegio de haber podido ir a viajar. Dele usted gracias a Dios. Cuando a usted le toque, usted le dará gracias a Dios. Si no le toca, hermanos, espere en la vida eterna. Porque le tengo una noticia. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que tú y yo reinaremos en el mundo, en la tierra. Y tú y yo seremos embajadores. Amén. Lea Apocalipsis, hermanos. Si usted no tiene ahorita nada, en el reino, en el milenio, usted y yo vamos a poder conocer mucho, hermanos. Si realmente hemos sido hombres y mujeres idóneos que hemos aprendido a esperar en Dios. Denle gracias a Dios. Y en esa época va a ser mucho mejor que en esta, hermanos. Porque en esa época usted no se va a preocupar de que me van a robar, de que me van a hacer, no, de que los impuestos, no, hermanos. Denle gracias a Dios y espere. Y entonces dice nuevamente el versículo 7 y 8: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, hermanos. Hermanos, ahí está lo que Dios quiere. De que tú tengas sustento y abrigo. Cuando el Señor Jesús le enseña el Padre Nuestro a sus discípulos, ¿qué dice el Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí dice: Señor, y dame el pan de otro, para 8 días no hay, que de pronto en 8 días cierran la panadería y no hay. No, hermanos. ¿Por qué en el desierto
Dios le dice a Moisés que el pueblo tenía que salir a recoger solamente lo que debían comer de ese día. Hermanos, porque Dios le estaba enseñando al pueblo que el pueblo tenía que depender de Dios, no más. Y muchas veces tú y yo, hermanos, dependemos de nosotros mismos. Mi amor, ahorita a la 1 vamos a mirar la nevera. Ahí están las 11 de los niños para mañana. Ahí la leche, los huevitos. Me acuesto tranquilo. Pero ¿y qué pasa si yo voy a la nevera y no hay nada? Señor, ayúdame. Hermanos, Dios no lo que nos quiere enseñar es que aprendamos a depender de Él día a día. Día a día, hermanos. Pero nosotros nos dejamos sumergir en esa cultura del materialismo. Si tenemos, si no tenemos, y andamos preocupados. Y andamos preocupados porque tenemos o porque no tenemos, cuando debemos de darles gracias a Dios y estar agradecidos con Él, tengamos o no tengamos. Y entonces el versículo 8 nos enseña la aceptación de lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Tener sustento y tener abrigo, hermanos. Eso es lo esencial, lo que Dios quiere para nosotros. Dice la palabra de Dios que Jesús no tenía ni qué, ni dónde recostar su cabeza, hermanos. Él no tenía casa, un palacio, pero aún así le puedo garantizar que nunca le faltó. Y cuando le faltó, estaba allá en el monte de los olivos, orando a su Padre. Y tú y yo, cuando nos falta, ¿qué hacemos? ¿Nos desesperamos? ¿A dónde corremos? Entonces espere, que yo sé que mi mamá tiene unos ahorritos. Mamita, es que me quedé cortico, ¿era que me presta 30,000 pesitos para estos días? Cuando tenemos que recurrir es a nuestro Dios, hermanos. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Amén, gloria a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Hace unos días atrás, en la casa estábamos un poquito más de plata. Y lo digo, hermanos, porque Dios conoce mi corazón. Iba a pensar en mi mamita. Yo dije, cuando llegue al colegio voy hasta donde mi mamá. Cuando a la hora de la salida fue un padre de familia y me saludó y me dio la mano. Y en la mano iba un billete de 20,000 pesos. Hermanos, y yo decía, Dios, tú eres bueno. Porque Él sabía que había en mi corazón, hermanos. Dios nos enseña, hermanos. Cuando el pastor, no teníamos para este mes clases, y el pastor dijo, para el próximo mes, la pastora fue la primera que nos dijo, es la verdadera prosperidad según Dios. Y yo decía, Señor, hablar de prosperidad, hablar de dinero, hermanos, cuesta. Y cuesta, ¿por qué? Porque es que nosotros tenemos una concepción equívoca, hermanos, de qué es realmente la riqueza en Dios. ¿Cómo está tu vida espiritual? Nuestra pastora y Danilo nos lo recordaban, hermano. La verdadera riqueza es tener realmente esa comunión con Dios, esa verdadera comunión con Dios, que tú y yo podamos ser ricos espirituales. Pero ¿qué sacamos con tener los bolsillos llenos y apartados de Dios, alejados de Dios? ¿Cuánta gente, hermanos, tiene los bolsillos llenos y están desesperados en este momento? Se quieren quitar la vida. No hallan en las riquezas esa satisfacción personal, porque han dejado lo esencial. Y lo esencial es Dios, hermanos. Lo esencial es nuestro amado Dios. Él es la esencia de la riqueza. Dice el versículo 13, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos, decía Pablo. Yo me contento porque nada he traído, tengo sustento, tengo abrigo, y aún así todo lo puedo en Él que me fortalece, hermanos.
No hay nada imposible para el cristiano que ha puesto su confianza en Dios, hermanos. No hay nada imposible. ¿Cómo haría Moisés, hermanos? Yo tengo varias preguntitas por ahí en mi corazón que yo le haría a las personas, a los grandes hombres de la fe, cuando me los encuentro. Yo le preguntaría a Daniel: oiga, Daniel, ¿usted dónde estaba cuando Sadrach, Mesach y Abednego iban a ser echados en el horno de fuego? Yo tengo esa inquietud. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Qué estaba haciendo Daniel? Porque ahí nos hablan de ellos tres y Daniel. ¿Usted se imagina, hermanos, a Moisés en el desierto, llevando ese pueblo? Dios le dice: listo, les voy a dar de comer, pero tienen que recoger lo de ese día. Para mañana nada. Y la confianza que debería tener el pueblo en Dios, hermanos, de saber de que hay codornices, yo recojo lo mío, pero miren todo eso que hay por allá, y para mañana no, para mañana no. Cómase eso, acuéstese a dormir, disfrute y espere que mañana Dios vuelve y le manda las codornices, hermano. Hermanos, nos falta mucho. Nos falta mucho. Isaías capítulo 51, versículo 1. Dice la palabra de Dios: oídme los que seguís que la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Oídme los que seguís la justicia. ¿De dónde hemos sido nosotros arrancados, hermanos? Cuando habla aquí, Isaías dice: mirad a la piedra donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Fuimos sacados de la idolatría, hermanos. Recuerden que en el tiempo antiguo se hacían unas canteras especiales donde se clavaba a ¿quiénes? A los ídolos, los famosos nichos. Por eso el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. La gente está acostumbrada a mirar ¿qué? Allá en lo alto. ¿Por qué la gente mira aquí en Bogotá lo alto? Mira allá en lo alto que hay. Porque tenían su confianza puesta en eso. Por eso dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá qué? Mi socorro. Y dice la palabra de Dios: mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra, hermano. Amén. Y entonces dice el Salmo Isaías 51: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿De dónde has salido tú, hermano? Revive tu historia. ¿De dónde Dios te sacó? ¿De dónde sacó Dios a Moisés? De ser un asesino primero. Después se fue para el desierto y allá detrás de las ovejas. ¿De dónde sacó a Dios a Pedro? De ser un traidor. De allá Dios lo sacó. ¿De dónde sacó a Jacob? De ser un engañador. ¿De dónde sacó a Rahab? De ser una prostituta, hermanos. ¿De dónde se te sacó Dios a ti? ¿Y qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Dios quiere que tengas los bolsillos llenos? No, hermanos, te lo puedo asegurar que no. Dios quiere primero tu riqueza espiritual, que tengas una relación íntima y perfecta con Él. Amén. Y detrás de esa relación íntima y perfecta con Él viene lo demás, tu riqueza familiar. Amén. Hermanos, yo sé que usted conoce cuántas familias, hay muchas familias que tienen dinero, pero miren cómo viven. Yo sé que usted conoce familias. Y yo le decía a Dios: gracias porque en estos últimos años me has permitido conocer familias que tienen mucho dinero, pero cómo viven. Hace unos días atrás hablaba con uno de los socios del colegio y le hablaba de la palabra de Dios. Me dio tristeza, hermanos, porque él decía: eso es puro cuento, yo he leído ese libro, puras historias hay baratas, me decía. Yo decía: Señor, tanta plata que tiene este hombre, ¿para qué?
El día de mañana se muere. ¿Y qué? ¿De qué le sirvieron las riquezas? Hermanos, no dejemos desviar nuestra mirada de realmente lo que Dios quiere para ti y para mí. Dios quiere que le amemos por sobre todas las cosas, que le busquemos, que estemos a sus pies y Él se encargará del resto, hermanos, de darnos el sustento, de darnos el abrigo, que si es necesario nos da el carro, si no, no, hermano, te proveerá para que cojas bus o taxi, pero Dios te lo provee. Amén. Pero dele gracias a Dios, hermano. Versículo 19 de Filipenses capítulo 4. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá, hermanos, todo lo que nos falta. Hermano, Dios suple todo. ¿En qué momento? En el momento que tú menos lo esperas. En el momento que realmente Dios sabe que es necesario para ti. No es antes, hermanos. Porque muchas veces nosotros hacemos planes y creemos que es este momento, pero no es el momento. Porque todavía hay. Pero cuando realmente no hay es cuando Dios ¿qué? Provee, cuando Dios suple. Cuando Dios hace que encuentre de pronto por ahí, usted guarda una caletica y usted revisa el bolsillo, uy, allá estaba el billetico y usted no se acordaba, hermanos. O de pronto usted ni lo puso ahí, Dios se lo colocó ahí, hermanos. Dios suple en el momento indicado, hermanos. Vamos a ver algunos principios, vamos a ver 6 principios, que son principios de la verdadera prosperidad. Y como les decía, hermanos, primero la prosperidad espiritual, que tú seas rico y que yo sea rico espiritualmente, y después viene lo demás. Primer principio, y desafortunadamente, hermanos, aquí empieza todo mal. Aquí en este principio empieza todo mal. Primer principio, atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué digo que empieza mal? Porque no nos gusta ir a las Sagradas Escrituras. No nos gusta meditar y estudiar la palabra de Dios. Cuando lo principal debería ser atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Josué capítulo 1 versículo 8 dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca. ¿Cuándo? Nunca, hermano, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces empecemos por eso, hermanos. Hagámonos aquí un examen. Si aquí tuviéramos un escáner y nos pudiéramos hacer un examen espiritual, empecemos por esto. ¿Quieres riqueza? ¿Quieres ser próspero? Este es el primer paso, hermanos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y cuántos días a veces pasan, hermanos, y ni siquiera nos tomamos la molestia de leer la palabra de Dios? Y queremos ser prósperos. Ah, no, el domingo allá en la iglesia, o cada vez que venimos a la iglesia. Y entonces si usted no viene y yo no vengo ni el miércoles, ni el sábado, ni el domingo, entonces pasamos en blanco. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cristianos que no pueden dormir, no puedo dormir. Televisor a medianoche. No prenda el televisor, hermano. Vaya y lea la palabra de Dios.
de día y de noche meditarás en él, para que guardes. No es solamente meditar, sino ¿qué es lo que viene? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque ¿qué sacamos con leer y meditar y no guardamos ni ponemos por obra? Porque entonces ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Harás prosperar qué? Tu camino, tu relación con Dios en primera instancia será que próspera. Tendrás una relación íntegra con Él. ¿Por qué? Porque estás meditando en qué? En su palabra. Y Dios va a estar ministrando a tu corazón. Segundo principio. Y otra cosa que muchas veces no entendemos. Dios es el dueño de todo, hermanos. Déjeme decirle que ese carro que usted tiene ya cuadrado no es suyo, hermano. Ese carro es de Dios. Saquen la billetera. No les voy a pedir plata, tranquilos. Saquen la billetera, sáquenla con confianza. Aquí no les pedimos plata, hermano. Un predicador no pide plata, un predicador predica la palabra de Dios, hermanos. Punto. Esos predicadores que piden plata son mercaderes de la fe, hermano. ¿Ya sacaron la billetera? ¿Ya la guardaron? ¿No? Sáquenla. Miren los billeticos que tiene ahí, hermanos. O las moneditas. Ese dinero no es suyo, hermano. Ese dinero es de Dios. Porque Dios a usted le ha dado el privilegio quizás de trabajar de su sustento diario y ganarse ese dinero. Pero ese dinero es de Dios. No es que yo como soy abogado, entonces esto es lo que yo hago con mi trabajo. No, hermano. El privilegio es porque Dios le dio la sabiduría para que usted fuera abogado. Pero ese título Dios se lo concedió porque le dio sabiduría a usted, hermano. Dios es el dueño de todo. Salmo 24:1. Que es que hay gente que pone su confianza es en sus propias. No, es que tengo estos 50,000 extras porque es que ayer me sacrifiqué trabajando. No, hermano, porque Dios lo permitió. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, todo es de Dios, hermano. Entonces, ¿de qué se preocupa? Todo es de Dios. Este versículo, hermanos. ¿Cuántos tienen casa aquí? Mano arriba, los que sean dueños de casa. ¿Usted está seguro que usted es dueño de ese terreno? Mire, hermanos, Levítico 25:23. La tierra no se venderá a perpetuidad. Mire ese versículo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Hermanos, si me puse a buscar en América, hablando de América, aunque no busqué allá para el otro lado del charco, no, en América, el único país de América donde a una persona no le venden la tierra es en Estados Unidos. El Estado es dueño y el Estado le permite a usted montar ahí su infraestructura, pero el día que el Estado lo requiera le dice: qué pena, esto es de nosotros. Pero en los demás países de América usted dice: esto es de nosotros, y el Estado para que nos venga a apropiar es porque hagamos algo mal. De resto, esto es mío y lo mío es mío y nadie me lo quita. Pero dice la palabra de Dios: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice Dios, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Entonces, hermano, esa casa que usted tiene no le pertenece a usted, eso es de Dios. Usted sabrá qué hace con eso.
Este versículo que viene me gustó harto. Ageo 2:8. Ya vamos para pastor, no se me adelante porque es que ese es otro principio. Nosotros somos administradores. Ageo 2:8. Búsquenlo y ya lo leemos, porque es que quiero que lo leamos todos. Ageo 2:8, lo vamos a leer todos al unísono, porque de pronto es que mi Biblia dice diferente, pero vamos a mirar a ver si alguno... ¿Listos? ¿Todos? Ageo 2:8. ¿Quién no ha encontrado? Bueno, les damos otros 10 segunditos para que lo busquen. Ageo 2:8. ¿Listos? Lo vamos a leer todos a la voz de 3. 1, 2, 3. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿No le gustó? A mí sí me gustó ese versículo, hermanos. Dice otra vez Dios. Dios está hablando por medio del profeta, ¿qué? Ageo. Y Dios dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces usted, ¿para qué busca plata, hermano? La plata es de Dios. Y Dios se encargará de darle, si Dios así lo quiere, a bien. Otro versículo bonito. Salmo 50 del 10 al 12. Vaya al Salmo 50, capítulo 10 al 12. Salmo 50, versículo 10 al 12, dice la palabra de Dios. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, hermanos, si usted mira esos dos principios, principio número 1, atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Principio número 2, Dios es el dueño de todo. Entonces no me preocupe, hermano, usted no es dueño de nada. Qué pena decírselo. Usted no es dueño de nada, hermano. Principio número 3, todo lo que poseo, Dios me lo ha prestado. Todo lo que poseo, Dios me lo ha prestado. Vaya al libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Y anoche, vuelvo a hacer la referencia de anoche, los que vinimos. Anoche nos enseñaba nuestra hermana y nos decía, los hijos que tengo, Dios me los prestó. Hermano, Dios nos ha prestado. Ese carro que usted tiene de afuera, Dios se lo prestó. Cuídeselo a Dios, porque Dios le tomará cuentas. La casa que tienes, el apartamento que tienes, Dios te lo ha prestado. Amén. Y Dios te va a pedir cuentas qué hiciste con esa casa o ese apartamento. Sí. Los billeticos que tiene ahí guardados en la billetera, Dios se lo prestó. Dios le va a pedir cuentas. Venga, ¿se acuerda que una vez usted tenía ahí 100,000 en la billetera? Eso no era para irlos a desperdiciar y a botarlos, era para el sustento de la casa. Dios le pedirá cuentas. Dice Job, capítulo 1, versículo 8 al 10. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Viene la respuesta. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y vea lo que dice Satanás. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene?
al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vean lo que dice Satanás, hermanos. El diablo sí sabe a quién le pertenece todo. Y le digo, pero Señor, ¿te teme en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Y al trabajo de sus manos qué? ¿Le has dado bendición? Satanás sabía, hermanos, que todo lo que tenía Job no era por el esfuerzo de Job, era porque Dios le había placido dárselo a él. Y no solamente dárselo, Dios cuidaba de todas las riquezas que tenía Job. Y usted conoce la historia, hermanos. Y entonces Satanás le hace un desafío a Dios. Bueno, venga, déjeme quitarle todo eso a ver qué pasa. Y el Señor le dice, listo, vaya, quítele todo, menos la vida, porque la vida le pertenece solo a Dios. Amén, así es. Y Satanás viene y acaba con todo. ¿Y qué pasó? Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios que bendito, hermanos. Porque Job sabía de quién era la riqueza. Y Job sabía la ley del contentamiento, de la que Pablo nos enseñaba. Job sabía estar contento con todas las riquezas que tenía, pero también supo estar contento y agradecido con Dios cuando no tenía absolutamente nada, hermanos, ni siquiera salud, porque Satanás vino y hizo parva con él, porque Dios se lo permitió, hermanos. Pero Job permaneció ¿qué? Íntegro delante de Dios. ¿Y qué pasa cuando tú tienes y Satanás hace lo mismo y le dice a Dios, bueno, pero venga, déjeme tocar a aquel que mire que es que se tiene? Y de pronto empiezas a perder. ¿Qué haces tú? ¿Sigues agradecido con Dios? ¿Sigues dándole gracias a Dios? ¿O haces lo que muchos hacen? Nada, como que me equivoco. Desde que llegué allá, voy de mal en peor, mejor por aquí es más derechito. Y se van. ¿O cuántos estamos como estamos y le pedimos a Dios y Dios da ahí? Nosotros tenemos grandes ejemplos de eso en nuestra iglesia, hermanos. Qué triste. Me acuerdo de una hermana que allá en el segundo piso, en la casa del pastor Samuel, estaba necesitada y Dios le dio su apartamento y demás, y hasta el sol de hoy, ¿cierto, hermana Carmen? No le ha vuelto a ver jamás, y de lo último que se supo, no estaba en los caminos de Dios, se había apartado. ¿Por qué? Dios le proveyó, Dios le dio y se olvidaron de Dios, hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Hermanos, Dios quiere y está buscando que tú y yo tengamos una relación íntegra con Él. Dios dice en su palabra que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Dios no quiere que tengas riquezas. ¿Para qué si te vas a perder? Yo me pregunto por qué cuando Jesús hablaba, decía que es más difícil que entre un rico al reino de los cielos que pase un camello por el ojo de una aguja, hermano. Jesús lo enseñaba. Porque es que el rico, hermanos, por estar pensando en sus riquezas, no tiene tiempo para Dios. Y mucho menos porque se creen autosuficientes. No les falta nada, todo lo tienen. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que os serán añadidas. Cuarto principio, era el principio que nos compartió ahorita el pastor. Tú y yo, hermanos,
somos administradores de los bienes de Dios. Tú y yo somos simples administradores, hermanos. Y así como usted es administrador, el día de mañana Dios le puede decir: usted ya no más, ahora pongo a otro. Que usted y yo somos administradores, hermanos. Mire lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra de Dios: ahora se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. ¿Tú eres fiel? Lo que Dios ha puesto en tus manos, ¿tú lo estás guardando y administrando con fidelidad? Y empecemos por la parte espiritual, hermanos. Los dones, el ministerio, lo que Dios ha puesto en tus manos, ¿tú lo estás guardando fielmente? Esa casa, ese carro, esa cuenta bancaria, ¿tú estás administrándolo fielmente a Dios? ¿O qué haces con lo que Dios te ha dado a ti? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? Hermanos, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Quién era el administrador de las riquezas en el tiempo de Jesús? Judas. ¿Judas era fiel? No. Hermanos, a la gente se le daña el corazón cuando hay plata de por medio. ¿Cuántas familias, cuántos hermanos terminan matando el uno al otro por quedarse con la herencia de los papás? ¿Cuántos prefieren desaparecer al otro por quedarse con la riqueza de otro? Y eso es lo que Dios quiere, no, eso es lo que Dios no quiere, hermanos. Dios quiere que seamos buenos administradores. ¿Cómo administras tu vida? Dios te ha dado una vida. ¿Estás administrando bien tu vida? ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer? ¿O qué estás haciendo de tu vida? ¿Con qué estás alimentando tu vida? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Dónde están tus hijos? Dios te los ha prestado, y Dios te va a pedir cuentas por esos hijos que te entregó a ti, que me entregó a mí. ¿Qué estamos haciendo? Y anoche nos lo ratificaban. ¿Qué es lo que Dios quiere con nuestros hijos? Que realmente nosotros los instruyamos en sus estatutos, en sus decretos y en sus mandamientos. Que seamos hombres y mujeres fieles. Amén. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hermanos, si tú eres fiel en lo poco que Dios te ha dado, espera que Dios de pronto te sube a otro nivel. Pero si no eres fiel con lo poco que Dios te ha dado, ¿cómo quieres que te pongan en otra situación diferente, hermanos? Si tú no eres capaz de administrar el $1.000.000 que Dios te da, ¿cómo te va a dar 10 millones? ¿Para qué? ¿Para que los malgastes? No, hermanos. Debemos aprender a ser buenos administradores. Principio número 5. Debemos tener cuidado de no malgastar el dinero. Y la palabra de Dios nos enseña eso, hermanos. Debemos tener cuidado de no malgastar el dinero. Vaya al libro de Proverbios capítulo 5.
Proverbios capítulo 21, versículo 5. 21, sí señora. Proverbios capítulo 21, versículo 5. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Un hombre que dice la palabra de Dios que no va a existir un rico mayor que Salomón. Bill Gates, Pablo Escobar, todos esos señores, Carlos Slim, no le dan ni a los tobillos a Salomón. Y vea lo que escribió Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Quién? Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Pero vea lo que dice la otra parte. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Recuerde cuando Jesús está enseñando acerca de los dos cimientos, ¿cierto? Entonces dice, ¿qué hombre es aquel que si va a construir no se sienta primero y qué? Y planea. Hermano, cuando Dios te dé a ti tu dinero, el sueldo, no sé qué es lo que tú ganes, planea qué vas a hacer con ese dinero. Pero hay gente que recibe la plata y una vez se pasó por el almacén y compre, y después es, no me alcanzó. No, dice la palabra de Dios, los pensamientos del diligente ciertamente que tienden a la abundancia, porque ese se sienta y qué, y está planeando, está mirando si realmente qué necesita, qué no necesita, ¿cierto? Mas todo el que se apresura alocadamente, me gustó eso. Hay gente que se vuelve compulsiva, hermanos. Entonces no puede tener un peso en el bolsillo porque lo desaparece. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto que va a la pobreza. Y vea más adelantico el versículo 17 lo que dice. El versículo 17 dice: hombre necesitado será el que ama ¿qué? El deleite. Y el que ama ¿qué? El vino. A esos que les gusta la vida placentera y todo, y a los que les gusta el ¿qué? El vino. Entonces dice, hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino. Y me gustó la otra parte que sigue. Y los ungüentos no se enriquecerán. ¿Quiénes usan ungüentos? Las mujeres. ¿Cierto, Pastor? Entonces hay mujeres que tienen 30 cremas. ¿Para qué 30 cremas? Que para las arrugas, que para el día del sol, que para el de la lluvia, que... ¿Cierto? Dice la palabra, lo está diciendo la palabra de Dios, yo no lo estoy diciendo, dice, hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino, y los ungüentos que no se enriquecerán. Hay gente que gasta la provisión que Dios le da solo en eso, hermanos. Así no haya para comer, pero desde que no le falte su cremita de no sé qué más. O es que la botellita aquella, dice la palabra de Dios que esa gente que no enriquecerá. Principio número 6. La palabra de Dios nos anima a no endeudarnos. ¿Y qué problema es este, hermanos? La palabra de Dios nos anima a no endeudarnos. Pero es que estamos en un mundo materialista y entonces todos queremos ¿qué? Y entonces usted ya no se conforma con que tiene una tarjeta de crédito, sino tiene 3, 4 y 5. Y todas full. No puedo, no. Entonces va a la primera, la segunda, la tercera, no. Me tocó irme porque no tengo. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. ¿Cómo manejamos nuestras finanzas? A usted, vea, hace unos 20 años atrás,
comprar un celular. Yo me acuerdo que los primeros celulares, esos tipo panela, valían 1,5 millones. Me acuerdo tanto porque en esa época en la empresa donde yo trabajaba, mi jefe tenía un Renault 4, lo más de bonito, y valía más el celular que el Renault 4 en esa época. Me acuerdo tanto. Y llegó un momento en que ahora los celulares, los carros, yo estoy aterrado. Usted ahorita va allí, que día estuve por ahí cerca de la zona franca y en el Éxito, y me cogió ahí un señor, venga, carro, se lo entregamos con 1 millón de pesos, pague, empiece a pagar 6 meses después. Mano, usted ya, el problema es después poner a pagarlo. Sí, hay gente que, uy, 1 millón de pesos, listo, camine. 6 meses después y espere y verá cómo hace usted para pagarlo, hermano. Tengamos mucho cuidado, hermano. Vea, otro que pasa, los que somos maestros de pronto sabemos, o en el colegio pasa, ¿cierto? Que vienen, no, para una reunión de padres de familia que les van a dar una charla para motivar a los padres, y al final le sacan a usted la enciclopedia, los libros, y a usted le dicen, no, llévalos. Y hermano, tengo un ejemplo de una persona que hizo eso y ahorita está ya con el abogado así. Pero claro, llévenlo y eso después empieza a pagar. Y después vienen y... Anoche Dios nos enseñaba y nos decía que no salgamos fiadores de deudas ajenas. Hermanos, que vino su hermano a decirle, hágame el favor, me sirve de fiador. Vea, hermano, póngase un poquito colorado y no toda la vida pálida. Dígale, qué pena. No. El amigo de la empresa, venga, es que saqué aquí un jueguito, venga, usted me sirve de fiador. Y después van a usted, venga compañero, que es que su amigo no pagó, venga para acá. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Romanos 13, versículos 7 y 8. Vamos a la carta a los romanos. Este versículo es muy bonito. Estos dos versículos, hermanos, yo leía esto y yo decía, Señor, tú eres bueno. Romanos, carta a los romanos, capítulo 13, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: pagad a todos lo que debéis. Entonces, hermanos, empecemos. Haga una listica de sus deudas, de la más pequeña a la más grande. ¿Por qué a la más pequeña? Porque es que esas pequeñas puede ir, ¿qué? Pero si usted coge la más grande, usted no, ahí se desanima. No, haga una listica de todas sus deudas y empiece con la más pequeñita. Entonces dice: pagad a todos lo que debáis. Entonces Dios nos ordena, hermanos, y nos manda. Usted debe, usted tiene que pagar. Al que tributo. Entonces aquí decía ahorita la pastora, entonces, que llegó el impuesto de la casa, hermano, pague impuesto. Que llegó el impuesto del carro, quien lo manda a tener carro, pague el impuesto. Sí, hermano, así es sencillo. Y entonces el gobierno dice que hay que utilizar el carro solamente 15 días al mes. Pues hermano, ¿para quién lo manda a tener carro? 15 días al mes. Pague, ¿cierto? Entonces dice: al que tributo, al que impuesto, al que respeto. Mire eso, hermanos, no solamente las deudas económicas. Si usted le debe respeto a alguien, respételo. Tributa, respeto. Al que honra. No debáis a nadie nada. Pero aquí sí viene la deuda que Dios nos permite tener, hermanos. Y esa parte me gusta. Esa última parte me gusta. ¿Cuál es la deuda que podemos tener? Sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y entonces Dios le dice a usted, hermano, pague todo lo que debe. Pero lo único, o la única deuda que usted siempre debe tener con su hermano es que usted, ¿qué?
lo ame de corazón, hermanos. Que usted pueda mirar a su hermano, mire a su hermano que tiene al lado, hermano, mírelo, a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, ámelo, porque es su hermano, y es la única deuda que Dios nos permite que tener. Ame a su hermano, porque el que ama al prójimo, ¿qué? Ha cumplido la ley. Hermanos, tengamos mucho cuidado con las deudas. El pastor habla aquí de financiarse y endeudarse, pero mire, hermanos, económicamente, vamos a hablar de economía material. La economía material enseña que cuando usted se va a financiar, usted debe tener un respaldo económico. Esa es la economía que a usted lo llama a financiar. Entonces, yo voy a sacar mi carro, voy a financiar mi carro, pero yo sé que en el banco tengo el dinero que en cualquier momento pueda decir, y no es de que voy a mirar al banco, la cuenta en ceros, deme el carrito por 1 millón y Dios proveerá. Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque muchas veces actuamos locamente, como decía el proverbio, alocadamente, y después Dios proveerá. Y dice la palabra de Dios, ¿por qué te tienen que quitar qué? La cama de debajo de ti. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Y si usted se va a endeudar y se va a financiar, es porque tenemos un respaldo económico. De lo contrario, debemos pensarlo muy bien, hermanos. Sentarnos y meditar muy bien. Es más, mire, hermanos, si usted mira las deudas, uno dice la tarjeta de crédito, listo. Pero mire, usted va y compra X cosa, ¿cuánto termina usted pagando? Mejor ahorre, hermano. No sea acreedor del banco, porque usted está trabajando es para el banco, ¿cierto? Yo conozco mucha gente, hermanos, que llega la plata, pague tarjeta, para el banco. Y como dice por ahí a veces alguno, no, pero yo para qué recibo si ya sé que la debo toda. Hermanos, ¿esa es la riqueza? No, hermanos. Por eso Dios nos enseña, no nos endeudemos. Si es muy necesario, que usted, como decía el pastor, usted va a sacar su casa, gracias a Dios, Señor, pero antes siéntese a hacer cuentas. ¿A cuántos le han quitado su apartamento porque no se colgó en 2, 3 cuotas, hermanos? Y como yo decía alguna vez, por allá en una charla que fuimos a eso del Fondo Nacional del Ahorro, que no pudo pagar, bueno, entonces devuélvanle la plática que usted, no, pero el banco se queda con la casa y aparte de eso la plática que usted dio, se perdió, así es sencillo, y le quitaron su casa o su apartamento. No, siéntese primero y haga cuentas y mire si realmente lo que usted recibe le alcanza para usted poder adquirir esa deuda, hermanos. Y usted ve mucha gente que anda mal económicamente. ¿Por qué? Porque no han sabido administrar los recursos que Dios ha colocado en su mano. Vayamos un momentico al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 en adelante. Vean lo que dice otra vez, ¿quién? Salomón. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Mire ese versículo, hermanos. Hubo un señor llamado Séneca, un filósofo, y este hombre decía que el dinero como esclavo es muy bueno, pero el dinero como señor es una maldición, decía él. Entonces, cuando usted maneja el dinero, es una bendición, pero cuando el dinero lo maneja a usted, es un problema total. Y entonces decía Salomón: el que ama el dinero no se saciará de dinero,
Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Miren lo que dice ese versículo. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hermanos, dele gracias a Dios porque usted puede acostarse y usted descansar y dormir tranquilo. Y también dele gracias a Dios porque si usted es un hijo de Dios, usted es un buen administrador y Dios le da descanso también. Amén. Porque usted no está siendo esclavo de sus pertenencias. Dele gracias a Dios por eso. Versículo número 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños, ¿para qué? Para su mal. Las cuales se pierden en malas ocupaciones. No sé cuántos en estos días veía la noticia de un hombre por allá en Europa que lo llaman, bueno, no me acuerdo cómo es que lo llaman, que se ufana tomándose fotos y demás con las maletadas de dinero y lo muestran con un maletín. Y yo decía, Señor, ten misericordia. Y cuánta gente quizás muriéndose de hambre y él ufanándose, tomándose fotos con sus millones y millones en las maletas. Y entonces dice la palabra de Dios, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Por eso, hermanos, si Dios nos ha permitido trabajar, trabaje, pero disfrute también de su trabajo. Hay gente que solo trabaje por acumular y no disfruta. Y el día de mañana no disfrutó. ¿Por qué? Porque se murió.